Muy bienvenidas y bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo. Muy bien, ¿y vos? Yo también, muy bien, muy contento de estar acá, siempre. Me Bueno, alegro. mi, mi nombre es Rodolfo Ribotti. Edgardo, vos sabías mi nombre, ¿no? Y el tema de hoy, había preparado que charláramos sobre, no sé si llamarle disciplina, pero cuando queremos, si tenemos la ambición de conquistar el hábito de meditar, de estar más en la cabina de mando de nuestras vidas, alguna vez me dijiste que, bueno, que hay que querer, que hay que tener saber que hay que mantener dedicar tiempo a eso, ¿no? Y lo que te iba a preguntar es, no sé si eso se llama disciplina, pero ¿qué es lo que nos puede ayudar en eso, de mantener ese tiempo de práctica, mantener esa voluntad, esas ganas a lo largo del tiempo, que sea sostenible también? Bueno, en cierta forma ya lo respondiste, mantener esas ganas, dijiste vos. Bueno, lo primero es tener ganas de algo. También en tu introducción mencionaste el hábito de la meditación. Y esto se extiende a cualquier hábito. Si yo quiero dejar de fumar, tengo que comprometerme con eso, poner ganas y un poco de voluntad, porque mi condicionamiento ya funciona solo y me produce deseos de encender un cigarrillo, incluso aunque yo sepa conscientemente que eso no me hace bien. Y a cualquiera, posiblemente un fumador le recomendaría no hacerlo. Si tiene una persona querida, un hijo, un adolescente, seguramente desde el lado consciente va a sugerirle no hacerlo. Pero está siendo estimulado por un deseo, pues, fruto de un condicionamiento tal vez de años, y deja de lado lo que sabe y hace algo que va en forma contraria a eso. El saber y el hacer en ese momento no se conectan mucho porque hay una emocionalidad, hay un hábito establecido, lo que fuese. Bueno, todo eso para decir que establecer un acostumbramiento o un cierto grado de disciplina, aunque muchas veces en estos tiempos pareciera que la palabra disciplina está ligada, no sé, a algo sufrido, una tortura, y no es así. Disciplina, hablamos de autodisciplina. Disciplina tenemos que tener si queremos estudiar una carrera, si queremos aprender eh, un deporte, o sea, necesitamos cierto grado de disciplina, que significa hacer determinadas cosas sin saltearnos esos entrenamientos y esos aprendizajes para poder llegar a dominar aquello que nos interesa conocer, saber o usar. Y con la meditación es exactamente igual. El, 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 el tema de ayudar, después de muchos años de estudiar y practicar, yo me fui dando cuenta de que muchas veces las personas deciden, voy a aprender meditación, voy a practicar meditación, porque buscan la solución a un problema y la solución a un problema se busca con un carácter inmediato. Bueno, estoy estresado, entonces me dijeron que si practico meditación me va a calmar, me va a permitir bajar el estrés. En realidad no es exactamente, la meditación no fue concebida para eso, para hacer eh, eh, varias cosas que nos lleven al estado de meditación y como consecuencia voy a bajar el estrés. No está concebido para bajar el estrés, no fue creado para eso. Porque además una persona muy estresada no puede meditar. Tiene que primero trabajar sobre su nivel de ansiedad, de estrés, para después poder, imagínense una persona muy estresada o muy ansiosa, decirle, bueno, tenés que permanecer con el cuerpo inmóvil, quieto en una determinada posición y parar tus pensamientos. Es imposible. Verdaderamente es un sufrimiento solo intentarlo. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta de algo que termina siendo coincidente con muchas recomendaciones
de antiguos maestros, muchos de ellos que habitaron en la India hace muchos años, y que tenían escuelas y se dedicaban a enseñar técnicas para llevar a la persona a un estado de autoconocimiento, y entre esas técnicas usar la meditación, de que hay toda una serie de elementos que podrían ser preparatorios. Es como preparar la cancha, digamos, ¿no? No podemos ir y jugar al fútbol si está lleno de piedras, o está lleno de pozos, o hay una maleza en ese campo que queremos usar para eso. Vamos a cortar esa maleza, vamos a sacar las piedras, vamos a ir de a poco. Bueno, lo mismo pasa si nosotros queremos verdaderamente el estado de conciencia o superconciencia, que es el que produce la práctica de meditación. Ahí muchas veces nos confundimos porque la palabra meditación designa tanto sentarse a practicar ejercicios para alcanzar ese estado de conciencia, o el estado de conciencia ya conquistado. Y entonces me fui dando cuenta de que hay un montón de cosas que abrevian el camino, que ayudan y que son casi imprescindibles. Y no mezclar la meta, si es lo que nuestra meta, nuestro deseo es llegar al estado de meditación, que es parar la inestabilidad de los pensamientos y conquistar un estado de intuición, fruto de esas prácticas y de un buen tiempo invertido para ello. No mezclar eso con los resultados más inmediatos que vamos a ir logrando si empezamos a ordenar un poco nuestra vida, nuestra manera de movernos en el mundo que habitamos y demás. ¿Qué significa eso? Si yo empequeñezco la meditación a simplemente solucionar problemas que otras cosas también solucionarían, tengo estrés, bueno, puedo hacer cosas que me ayudan a bajar el estrés. Si voy a practicar natación 2 horas todos los días, voy a mejorar mi respiración y también voy a mejorar mi nivel de estrés. También si salgo a correr, voy a bajar al físico una tensión emocional y demás, y el estrés va a bajar. Si me río, si me conecto con momentos de alegría y eso, mi estrés va a disminuirse. Después volverá, pero va a disminuirse. Entonces, si empezamos a hacer eso, a limpiar un poco la cancha, y dejamos la meditación como un estado de conciencia expandido al cual quiero llegar, de manera más rápida y de manera más inmediata voy a conseguir resultados que van a darme calidad de vida. Por ejemplo, voy a revisar mi alimentación, que tiene mucho que ver con el estrés, con nuestro estado físico, con nuestra salud, sabemos eso, con nuestro cansancio, o sea, todo eso varía mucho y se puede mejorar en función si nos nutrimos bien en las cantidades necesarias, con alimentos que nos proporcionan minerales, vitaminas y todo lo que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Y adaptado al gasto de energía que cada uno realiza. ¿Cómo están nuestras horas de sueño? Bueno, revisemos. Si dormimos mal, ¿por qué dormimos mal? Bueno, a lo mejor porque estamos infelices con nuestro trabajo, preocupados porque tenemos miedo de no llegar a fin de mes, o sea, un montón de cosas. Eso, la meditación no lo va a solucionar. La meditación va a ser posible de alcanzar después que ordenemos un poco todo ese contexto que nos rodea. Lo que quiero decir con esto, y esto parece anti-marketing, porque si yo quisiera vender meditación, tendría que decir, vengan a meditar y se les solucionará todo. No, lo que pasa es que es al contrario, para meditar tenemos que arreglar algunas cositas previamente. Ahora, todas esas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, pero que vamos a empezar a observar, por eso lo primero, lo que yo me gusta hacer con mis alumnos cuando quieren, me dicen, yo quiero aprender a meditar y demás, bueno, ahora vamos a poner a esa persona
en un lugar y juntos, ella y yo, la vamos a observar. Y vamos a ver cómo vive, cómo está, cómo respira, cómo es su salud, cómo es su felicidad, si se siente querido, cómo es su sexualidad, cómo es todo un conjunto de elementos que rodean a esa persona y que no son ajenos a cualquier cosa que quiera emprender. O sea, si quiere aprender a tocar un instrumento que lleva tiempo y es difícil, como puede, no sé, quiero tocar el violín, un instrumento de viento, lo que sea, si no tengo buena respiración, tengo que tener capacidad respiratoria para poder soplar el instrumento y sacarle los tonos y las notas que yo pretendo. O sea, si intento el violín y estoy totalmente contracturado y me duele por una posición casi diferente y hasta a veces medio contra la naturaleza, en la que tengo que pasar horas, y eso hace que me dificulte el entrenamiento y demás, voy a tener que hacer cosas para que eso esté mejor. Entonces, hay como una confusión de poner a la meditación en un lugar de solucionadora de pequeñas situaciones que perjudican un poco nuestra calidad de vida. Y yo quiero volver a jerarquizar la meditación y ponerla en un lugar de otra importancia. La meditación nos proporciona autoconocimiento. Ahora, todos esos pasos previos que cuando analizamos juntos con el dueño de su vida y yo, y lo miramos a él y decidimos, bueno, pero a ver, ¿qué es lo hay algo que te esté preocupando mucho en este momento? Y sí, siento mucha inseguridad, tengo mi familia y no sé si mi trabajo va a poder continuar y no sé si tengo que aprender otra cosa y no sé qué decidir. Todas esas cosas que estoy diciendo hoy creo que le pasa a la mayoría de las personas. O sea, vivimos a una velocidad exagerada, no estamos habituados a andar a esa velocidad y con un nivel de autoexigencia, todos, y en un alto nivel de incertidumbre que no nos permite planificar, porque hoy planificamos algo y cuando lo vamos a poner en ejecución ya no nos sirve, ya todo cambió y tenemos que modificar esa planificación. Por eso hoy cada vez se trabajan menos sobre planificaciones extensas. Se toma más el resultado de algunas experiencias propias o de otros que dieron algún resultado concreto y se avanza así. Hace un tiempo estaba leyendo un libro y encontré una frase, que voy a tratar de recordármela, de Emerson. Y él, ya en aquel tiempo, él tenía una frase que decía, cuando patinamos sobre hielo quebradizo, lo que nos da seguridad es la velocidad, ¿no? Y me pareció muy, muy apropiada para el momento actual, porque verdaderamente es como que estamos siempre patinando sobre un suelo que se resquebraja todo el tiempo y lo único que nos permite pasar al otro lado es ser rápidos. Ahora, si queremos todo el tiempo conducir nuestro vehículo a la velocidad de un Fórmula 1, tenemos también muchas probabilidades de tener un accidente si no estamos hiperconcentrados y si no estamos totalmente atentos hacia el lugar que queremos ir y cómo conducimos. Tenemos que observar todos los detalles porque los riesgos aumentan de tener un choque o algo si vamos a 300 o 250 kilómetros que si vamos a 50. Obviamente que sí. Entonces, como conductores de nuestra propia vida, tenemos que estar atentos y más entrenados para tener menos posibilidades de riesgo. A eso se le suma, me estoy yendo para otro lado, pero a eso se le suma que la mayor parte de los nuevos comienzos, que todo el tiempo estamos iniciando nuevas cosas y con nuevos formatos y desestructurándose otras, están ligadas a anteriores ciclos que terminaron.
Y muchas veces esos pequeños finales que todo el tiempo nos están pasando, finales que a veces no hubiésemos querido que finalizaran, nos provoca pequeños o mayores dolores que quedan dentro nuestro y que nos consumen mucha energía y mucho entusiasmo y mucha alegría para reiniciar nuevas cosas, llámese en lo afectivo, en lo comercial o en lo que fuese. Entonces, estamos en un momento de mucho cansancio y de una sensación de inseguridad constante que no sabemos. Hoy, en este momento, acabo de mirar la última noticia, cerraron las fronteras con los países limítrofes, cerraron los vuelos y hoy no pueden viajar personas ni de Paraguay, ni de Brasil, ni de Uruguay, ni de Chile. Ahora imaginemos eso, que una persona que tiene trabajo en esos lugares, que tiene relaciones comerciales, relaciones afectivas, que le cambió totalmente y que lo lleva a un estado de estrés, de inseguridad mayor y hasta de tristeza. Supongamos que estaba esperando una persona que iba a recibir, con la que tiene una relación afectiva, lo que sea. Todo eso va al mismo lugar. Y convivir todos los días con eso durante meses y años nos lleva a un lugar en donde buscamos soluciones rápidas. Tenemos que tener más herramientas, tenemos que pararnos, mirar a nuestro alrededor y ver, bueno, a ver, ¿qué son las prioridades de lo que tengo que cambiar? Y entre ellas decide iniciar una práctica de autoconocimiento que le va a dar la posibilidad de ampliar hasta su visión, su capacidad de análisis, una inteligencia que se va a ir ampliando, consecuencia de una práctica específica llamada meditación, que le va a permitir conquistar antes un estado previo que es la concentración o lo que hoy se llama popularmente mindfulness, que es atención plena. Antes de eso, un estado previo que es poder desconectarse de los sentidos y las perturbaciones que nuestros sentidos nos producen y muchas veces casi que nos obnubilan y no nos dejan ver con certeza lo que pasa. Hola, hola, Edgar, otra vez. Ahí se cortó. Pero estabas enumerando las varias cosas, ¿no? Ibas a Sí, resumir. creo que resumiendo, lo primero es, y creo que eso es el paso fundamental y es para todos aquellos que están buscando en la meditación una ayuda y que efectivamente la van a encontrar, desde ya que sí, pero lo primero es, vos siempre decís estar en la cabina de mandos. Bueno, para estar en la cabina de mandos, lo primero que tenemos que hacer es observar en qué punto nosotros nos encontramos, hasta incluso ser conscientes del contexto en el cual vivimos, porque muchas veces nos acostumbramos a las cosas y las naturalizamos. Entonces, vamos a observarnos, vamos a ver qué nos está pasando, por qué no nos, tal vez, supongamos que una persona se siente un poco triste últimamente, desganado, no tiene demasiado entusiasmo, se despierta a la mañana y no tiene vitalidad y energía para iniciar un día con ganas de hacer, de producir. Bueno, ¿por qué estamos así? Pensamos en la meditación. Ok, pero antes de avanzar hacia la meditación, vamos a conquistar etapas previas. Y para eso primero vamos a observar en qué punto nosotros nos encontramos. Y allí es donde vienen todas esas cosas que están, podríamos decir, alrededor de la persona y de la meditación, que es aquello que va a hacer. Cuando empiece a observar y a decir, ah, bueno, pero ahora me doy cuenta, o sea, hemos perdido la capacidad de la autoobservación. Hemos perdido la capacidad de reflexionar sobre las cosas, porque la velocidad misma que nos impone la vida hoy, esta sociedad moderna y líquida, como decía Bauman, nos lleva a correr todo el tiempo. Y cuando uno corre todo el tiempo, no observa en otra perspectiva.
No observamos la luna porque no la vemos, porque vivimos en ciudades que está tapada por edificios. No observamos cómo vive la naturaleza, no observamos, no prestamos, no nos conectamos con un montón de otras cosas que nos pasan alrededor y que no prestamos atención a ellas, salvo aquellas que nos afectan de manera importante y nos sacuden en un determinado momento. Si no es así, no valoramos, no, o sea, hay una intención de estar más en contacto, pero no lo hacemos porque es como esto del patinador, o sea, vivimos tan presos de la velocidad y la autoexigencia que la sociedad vive cansada, vive teniendo que adaptarse a cosas que no eligió, no siempre tiene la fuerza suficiente, no todas las personas son iguales, algunas son más resilientes, otros no lo son, algunos son más sensibles, otros lo son menos. Entonces, pero en promedio tenemos que saber de que en qué momento nos encontramos hoy. O sea, ¿por qué no nos sentimos bien? ¿Por qué no nos sentimos felices? Bueno, tendremos miles de excusas. Lo único que tenemos como solución es que tenemos que hacer algo con nosotros mismos. La meditación es excelente. Ojalá todos quieran venir y practicarla. Pero vamos a empezar por hacer determinadas cosas que nos van a ayudar a ubicarnos en ese centro para poder administrar un montón de pequeñas cosas que por ahí, ya con solucionar eso, salimos de esa sensación de agobio en la cual podemos estar y a partir de ahí invertir más para llegar a ese estado de superconciencia, que es otra cosa, o sea, conquistar eso es otra vida realmente. O sea, y esto no lo digo con ningún sentido ni de superioridad ni de misticismo, al contrario, los estoy invitando a que lo hagan, porque verdaderamente es ver las cosas de otra forma, es entender las cosas desde otro lugar, es volver a conectarnos con lo que verdaderamente somos, conocer nuestra verdadera intimidad. O sea, si uno vive todo el tiempo para afuera, para afuera, para afuera y a toda velocidad, pierde la capacidad de bucear en su interior, de conocerse, de ver verdaderamente en ese momento qué tiene deseos de hacer, con qué tiene ganas de conectarse. Empezar a estar con uno mismo. Nosotros no podemos conectarnos con otros en un diálogo, en una charla, porque estamos ansiosos y demás. Pero tampoco sabemos conectarnos con nosotros mismos e incluso hasta con nuestras sensaciones, que las vivimos modificando a través de pastillitas mágicas. O sea, no nos damos tiempo a entender que el ser humano necesita tiempos, necesita saborear la comida, porque si nunca lo hace, pierde el sentido de la parte. ¿Por qué tenemos el sentido para apreciar los sabores? Están para usarlos. Si solamente engullimos pedazos de comida para saciar el apetito, nuestra vida se pierde algo maravilloso, que es disfrutar de los sabores. Eso significa, sí, pero yo no tengo tiempo. Bueno, tratemos de ganar ese tiempo. Y una de las principales cosas, que es ya la etapa previa de lo que lograremos en el estado de meditación, es concentrarnos. Y ese es un gran nudo en el proceso evolutivo, porque al concentrarnos ganamos tiempo, porque hacemos las cosas mejor, con más certezas, con menos errores, las podemos hacer más rápido, pero necesitamos, es como hace poco yo publiqué un artículo que mencionaba esto de la prisa, que estamos presos de la prisa. No se publicó todavía, creo que se va a publicar en BioGuía. Y rescato esa frase tan usada, tan popular, que se le atribuye a Napoleón, que estaba con su valet, con su ayudante, con su sirviente, y los uniformes eran muy complicados, y esa persona que lo ayudaba se empezó a estresar porque no conseguía hacerlo rápido, y le dijo: vístame despacio que estamos apurados. O sea, aprovechar
saber de que si hacemos las cosas atolondradamente, tenemos mucho más riesgo de cometer errores, como también tenemos más riesgos de cometer errores si conducimos todo el día a 300 kilómetros por hora. Lo cual no significa entrar en un estado de vida lento, sino parar en determinados momentos para que, si vamos viajando a 120 kilómetros por hora, hay pausas, hay momentos donde vamos a parar en una estación de servicio, vamos a caminar un poquito, vamos a respirar un poco de aire puro, nos tomamos un café y después continuamos. Bueno, eso es lo que tenemos que observar y ver de qué manera robamos tiempo de otros lados para tener esos momentos donde nos encontramos con nosotros mismos, donde reflexionamos, donde pensamos, donde tomamos decisiones y después las sostenemos, que ahí es donde viene ese poquito de voluntad que tenemos también que rescatar. Muy bueno, Eduardo. Yo creo que con empezar también y que uno sienta un impacto positivo, eso le da más aliento para querer, como una motivación para ir siguiendo y para ir manteniendo ese entrenamiento, esa práctica, esos nuevos hábitos, ¿no? Como que, Sí, y ese empezar es muy importante, porque si empezamos por pequeñas cosas posibles que nos van a dar una sensación de confort o de alivio en forma bastante rápida, eso nos entusiasma a seguir. Pero si ponemos expectativas demasiado altas que en ese momento, por nuestra condición general, no podemos cumplir, somos víctimas de la frustración. Y como venimos en etapas de mucha transformación y de pequeñas frustraciones a veces, es muy posible que ante una frustración más abandonemos lo que decidimos empezar. Entonces, si alguien viene a querer meditar y como eran las escuelas de Oriente, lo siento, y durante 3 horas no puede moverse de ese lugar y cuando mueve la espalda le doy un golpe con una caña, obviamente no va a ser posible porque esa persona no tiene condiciones de poder ni siquiera quedarse quieto ni adoptar esa posición física. Pero si yo empiezo a colocar ejercicios de concentración que los llevarán a meditación, después de 1 hora de otros entrenamientos respiratorios, técnicas de relax, técnicas corporales para eliminar las tensiones y fortalecer los músculos de la espalda, eh, hablar de cosas como puede ser como ordenar nuestro día y demás, cuando termine esa hora de ese entrenamiento, esos 5 o 10 minutos que va a usar específicamente para aprender a concentrarse o iniciarse en el camino de la meditación van a ser mucho más aprovechados. Y va a ser de que termine feliz y que tenga ganas y esté esperando con mucho entusiasmo al día siguiente para volver a hacer lo mismo. Pero si lo enfrento y va viendo sus progresos en forma, valga la redundancia, progresiva, pasito a pasito. Pero si lo enfrento a una muralla muy difícil de escalar, y posiblemente diga, no, esto no es para mí, y otra frustración más lo va a llevar a buscar sustitutos de la felicidad y el problema se sigue complicando. así es, así es. Muy bueno. Sí, es así. A veces parece demasiado simple. Al final no es tan complejo, es solo que es difícil. Aunque sea aparentemente fácil, después la vida se mete y nos saca de esa simplicidad, ¿no? Porque alguna emoción, algún estrés, alguna angustia, y ahí al final lo que es tan simple parece más difícil. El profesor de Rosa en uno de sus libros dice que, refiriéndose a calidad de vida, que calidad de vida es reducir los conflictos, o que no siempre significa conflicto en el término de pelear con otros, o sea, conflictos a veces que nosotros mismos tenemos, hasta con nosotros mismos. O sea, descomplicar, o sea, en español no existe descomplicar, pero es evitar complicaciones. Y cuando a veces hacemos ese trabajo de autoobservación y nos vemos
a ver cómo son nuestros días, que generalmente muchas veces los días son como la película del Día de la Marmota, todos nuestros días son muy parecidos, con algunas diferencias, pero generalmente son bastante, siguen una habitualidad. Cuando observamos eso, empezamos a darnos cuenta de que estamos como enmarañados, como dentro de una especie de enredadera, que la vamos complicando nosotros mismos a veces con nuestras propias decisiones. A veces haciendo cosas en las cuales no pensamos y analizamos previamente, llevados por la emocionalidad o por la necesidad imperiosa de recibir una gratificación, lo que fuese, y vamos sumando complicaciones, en lugar de salir de ese laberinto y tener menos complicaciones. Claro, a veces son complicaciones muy pesadas y muy difíciles de solucionar y bueno, está bien, veremos qué podemos hacer. Pero siempre cuando nos observamos, siempre encontramos algo que puede aliviarnos. Alguna cosita, tal vez parezca menor, pero unida a otras cosas, no siempre resulte menor. Y es empezar, es como hacer espacio en una habitación colmada de objetos. Bueno, pero está tan llena de cosas, ¿qué saco primero? No importa, saco una primera caja y ya hay un poquitito más de espacio. Y después saco otra. Cuando me quise acordar si consecutivamente fui sacando una cajita o un bulto todos los días, tal vez en 6 meses, descubro que la habitación está vacía y de que puedo utilizarla con total libertad. Y bueno, es más o menos así. El asunto es que si nunca comenzamos, nada va a pasar y todo va a empeorar. O sea, si hacemos todos los días lo mismo, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Entonces el asunto es volvemos al inicio de tu pregunta, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? Bueno, querer. Decidir, querer y yo voy a poder. Y empezar a movernos en ese sentido, hacer pequeñas cosas que nos van a permitir ir preparando el terreno para después alcanzar una evolución mayor. Ahí está. Hay que, por ahí que empezamos. Edgardo, y nosotros por acá vamos terminando. Y entonces el principio y el fin se tocan, porque yo sé que vos tenés compromisos también que cumplir, entonces vamos a dejarte cumplir tus promesas, tus compromisos. Te voy a dejar ir. Y nos vemos la semana que viene, como venimos Así a hacer. es. Muchas Muy gracias, bien, Edgardo. Te un mando un gran placer. abrazo. Un abrazo para vos y para todos los que nos escuchen o vean. Un besito.